Buenos días, yo soy María, R3 en el Hospital Universitario de Navarra y junto con el doctor Garralda vamos a tratar en la sesión de hoy las prótesis unicompartimentales de rodilla. En primer lugar, si miramos la literatura, vemos como en los últimos años ha habido un incremento en la publicación de artículos sobre este tema. Igualmente ha habido un incremento en la publicación de artículos de alta calidad científica en los últimos años. Además, las prótesis unicompartimentales desde los años 50 a los años 60 han ido evolucionando y mejorando tanto sus calidades como los materiales y propiedades de estas prótesis. En la sesión de hoy vamos a dar unos datos generales, cuáles son las ventajas y las desventajas de este tipo de prótesis, sus indicaciones, los resultados en la literatura y 4 casos clínicos. Si miramos los resultados del registro nacional, tanto australiano como inglés, vemos como las prótesis unicompartimentales presentan una tasa de revisión a 10 y a 15 años 3 e incluso 4 veces mayor que las artroplastias totales de primarias. Es por este motivo por el que muchos cirujanos no apuestan por las prótesis unicompartimentales. Sin embargo, hay varios estudios que reportan unas tasas de supervivencia de en torno al 91% a 20 años. Así, por ejemplo, en nuestros artículos de los años 2000 aproximadamente, que de manera directa o indirecta están relacionados con los padres de la Oxford, reportan unas tasas de supervivencia a 10 años del 98% y del 93% a 15 años. Según hemos revisado la literatura, la verdad estaría en un punto intermedio en torno a 7,5% de revisiones a 10 años. ¿Por qué tasas de revisión tan elevadas en los registros nacionales? En primer lugar, por la importancia de la experiencia. Si realizamos, como vemos en el artículo de la izquierda, al menos 24 prótesis unicompartimentales al año, nuestra tasa de supervivencia giraría en torno al 93% a 9 años. Así, por ejemplo, si realizamos entre 12 a 30 unicompartimentales, nuestra tasa de revisión anual sería en torno al 1,5% y podemos ver en el metaanálisis de 2018 de la derecha cómo de manera estratificada, si realizamos más unicompartimentales, si mayor es nuestra experiencia, menor es nuestra tasa de revisión. Así, por ejemplo, si realizamos unas 12 unicompartimentales al año, nuestra tasa de revisión giraría en torno al 0,99% anual. La experiencia del servicio, hemos hecho una explotación rápida de la historia clínica y hemos visto cómo realizamos menos de 10 prótesis unicompartimentales al año. El segundo punto sería la mayor sensibilidad por parte del cirujano para revisar este tipo de prótesis. En este artículo hemos visto cómo, a pesar de que las prótesis unicompartimentales presentan mejores resultados funcionales, somos más sensibles para indicar la revisión en este tipo de prótesis. ¿Y cuáles son las causas principales de revisión? En primer lugar, la afectación del compartimento contralateral. En segundo lugar, el aflojamiento aséptico. En tercer lugar, la luxación del polietileno y luego el dolor. Entre las ventajas de las unicompartimentales tenemos cómo tienen mejores rangos de movilidad, respetan la cinemática del paciente, la recuperación funcional es mejor y más rápida, hay menos complicaciones como pérdidas de sangre, infecciones, TEPS o infartos agudos de miocardio, menores tiempos de ingreso y menores costes. Sin embargo, existe descrita en la literatura una menor supervivencia de este tipo de prótesis, siendo de 7,5% de revisiones a 10 años frente al 5,5% a 10 años de las artroplastias totales de rodilla, una diferencia de un 2% que no es muy grande. En cuanto a los menores costes, en este artículo del 2019 de alta calidad metodológica, es un ensayo randomizado donde aleatorizan a 528 pacientes a 2 brazos, a una prótesis total de rodilla y a una prótesis unicompartimental. Y vemos cómo no encontraron diferencias en cuanto a las escalas de funcionalidad a 5 años y sí que las prótesis unicompartimentales son más coste efectivas. En cuanto a las indicaciones, las clásicas del 89 son personas mayores de 60 años con una baja demanda funcional, que pesen menos de 80 kilos, que tengan un mínimo dolor en reposo, es decir, que no sea una gonalgia inflamatoria, que tengan buenos rangos de movilidad, 10 grados de varo o 15 grados de valgo reductibles. Y entre las contraindicaciones descritas por Cochin estarían la enfermedad inflamatoria, la artrosis femoropatelar, así como la condrocalcinosis. En cuanto a las indicaciones descritas por la Oxford en fase 3, hablan de la importancia de un cruzado anterior funcional, que no haya una afectación del compartimento contralateral,
que el colateral interno sea normal, que la rodilla presente buenos rangos de movilidad y en este caso la artrosis femoropatelar no sería una contraindicación. Nosotros nos hemos preguntado si de alguna manera podemos aumentar esas indicaciones y por tanto ofrecer este tipo de cirugías a un mayor número de pacientes y la respuesta es que claramente sí. En la literatura vemos como aquellas personas con una edad menor de 60 años tienen unos resultados similares a la artroplastia total de rodilla. Igualmente, las personas menores de 50 años tienen unos resultados similares a la artroplastia total de rodilla y en esta revisión sistemática del 2022 vemos como la supervivencia a 10 años en personas menores de 60 años es de 96,5. En cuanto al peso, no se han encontrado diferencias en los resultados entre obesos y no obesos. Esta fue una mesa en la SECOT a la que pude acudir y a la cual hago un guiño porque fue mi primera SECOT, donde veían que en el artículo de Candil del 2015, un registro nacional de unas 1000 rodillas, aquellas personas con un IMC mayor de 40 presentaban una tasa de revisión 2 veces mayor que las personas sin sobrepeso ni obesidad. Igualmente en el artículo de Netrut de 2020, con solamente 70 rodillas analizadas, las personas con un IMC mayor de 40 presentaban una tasa de revisión 5 veces mayor y se hablaba de que si estratificábamos las personas con sobrepeso, es decir, con un IMC entre 30 y 39, sí que se beneficiarían de igual manera que aquellas personas con un IMC menor de 30. En cuanto a la condrocalcinosis subclínica, no influye en la supervivencia de la unicompartimental y la lesión patelofemoral tampoco influye ni en la funcionalidad ni en la supervivencia de este tipo de prótesis. De hecho, en las revisiones es raro ver problemas con la femoropatelar. Por tanto, y resumiendo, las indicaciones ampliadas serían una rodilla que no tuviese derrame, Latchman negativo, estable álvaro-valgo, con un dolor en la interlínea interna y buenos rangos de movilidad. Y que en la radiografía objetivásemos una gonartrosis anteromedial grado 1 o 2 y quizás el grado 3. Esto nos pondría a que en torno al 25-48% de los pacientes con osteoartrosis serían candidatos a la unicompartimental. ¿Cuáles son los resultados en la literatura? ¿Existe alguna mejor que otra? En la revisión sistemática y metaanálisis del 2019 del Dr. Wilson, la respuesta es que sí. La unicompartimental presenta menores días de ingreso, mejores resultados en las escalas funcionales, mejores resultados en cuanto a rangos de movilidad, menores tasas de complicaciones, menores reintervenciones, sobre todo si tenemos en cuenta las movilizaciones bajo anestesia, y una más rápida vuelta a reincorporación laboral. Sin embargo, hablan de esas tasas de revisión mayores a 10 años, argumentando que aquellos cirujanos que reportan que al menos el 20% de sus artroplastias son prótesis unicompartimentales tienen menores tasas de revisión, indicando así y repitiendo la importancia de la experiencia del cirujano. En cuanto a las revisiones, si comparamos la revisión de la unicompartimental frente a la revisión de la artroplastia total de rodilla frente a la artroplastia total de rodilla primaria, vemos en este artículo de 2019 de registro danés cómo la tasa de revisión entre la revisión de la prótesis unicompartimental y la revisión de la artroplastia total de rodilla no hay diferencias, mientras que si comparamos la revisión de la unicompartimental, esta presenta mayores tasas de revisión que la artroplastia total primaria. Sin embargo, en el propio artículo mencionan que las indicaciones de revisión no son iguales. Somos más sensibles a revisar las unicompartimentales. Y por último, en estos dos metaanálisis recientes comparan directamente la revisión de la unicompartimental frente a la artroplastia total de rodilla primaria y ven cómo no han encontrado diferencias en cuanto a la tasa de revisión a 5 años, ni en cuanto a complicaciones, ni en cuanto a días de ingreso. Sin embargo, sí que las artroplastias totales de rodilla primaria presentaban mejores resultados en los rangos de movilidad y en las escalas funcionales. Los siguientes casos clínicos son, en primer lugar, lo hemos titulado Pug Floyd, en honor a la banda de los años 60, donde tenemos una mujer de 74 años con una gonalgia izquierda. En la radiografía vemos una osteoartrosis con una disminución en el compartimento interno y la gonalgia no mejora a pesar de analgesia e infiltraciones. En la resonancia magnética hay una integridad del colateral interno y del cruzado anterior. La paciente es remitida a la unidad de rodilla,
donde se decide en 2015 que como la paciente tiene una rodilla con derrame negativo, dolor en la interlínea interna, buenos rangos de movilidad, un Latchman negativo y una osteoartrosis medial, grado 1 o 2, se le coloca una unicompartimental en 2015. Estas son las radiografías preoperatorias con un varo de unos 2 vados, el control posoperatorio y el control a los 7 años. La paciente está muy contenta, tiene buenos rangos de movilidad y la rodilla es estable. Y en 2022 se le coloca una prótesis total de rodilla derecha porque esta rodilla presentaba laxitud en el colateral interno. El segundo caso clínico lo hemos llamado repetimos. Tenemos un paciente de 69 años con una gonalgia bilateral que no mejora con analgesia. Ambas rodillas tienen buenos rangos de movilidad, son estables al varovalgo, el Latchman es negativo, el dolor es en la interlínea interna y en la radiografía se ve una osteoartrosis medial grado 2. En 2015 se le coloca una prótesis unicompartimental derecha, donde vemos en las radiografías preoperatorias que tiene un varo de unos 8 grados y medio, el control posoperatorio y a los 3 años el paciente está muy contento, no tiene dolor, tiene buenos rangos de movilidad y tiene molestias en la otra rodilla, por lo que se le propone nuevamente realizar una unicompartimental izquierda. Tiene un varo de unos 7 grados, el control posoperatorio y a los 7 meses el paciente está muy contento, no tiene dolor y tiene unos rangos de movilidad muy buenos. Por lo tanto, hemos repetido y se le da de alta. El tercer caso clínico es un combate entre John Cena y el enterrador. En este caso clínico comparamos los resultados del paciente con una prótesis unicompartimental frente a una artroplastia total de rodilla. Bien. Tenemos una mujer de 56 años con una gonalgia bilateral, sobre todo derecha. Se descarta que el origen de esta gonalgia fuese reumatológico, puesto que la paciente tenía un síndrome de Sjögren. En 2012 se le coloca una Optetrac derecha y ya en 2013 tiene una sensación de quemazón, clínica femoropatelar, se le realiza una gammagrafía donde se ve una movilización del componente tibial. Además, las pruebas de alergia salen positivas. En 2015, puesto que la paciente aqueja mayor dolor en la rodilla izquierda, tiene un varo sin derrame, rodilla estable, Latchman negativo y un dolor claro en la interlínea interna, se le coloca una prótesis unicompartimental antialérgica izquierda. Estas son las radiografías preoperatorias con un varo de 13 grados y las radiografías posoperatorias, tanto la posoperatoria inicial como a los 6 años. Vemos cómo 7 años después de esa prótesis total de rodilla derecha se realiza el recambio de la prótesis y en 2021, 2 años después de esa prótesis, la paciente persiste con dolor, con derrames, con laxitud y está bastante incómoda, mientras que 6 años después de su prótesis unicompartimental está muy contenta de esa rodilla izquierda. El último caso clínico lo hemos titulado que no es el indicado. Tenemos un varón de 42 años que presenta una gonalgia derecha. Como antecedentes tuvo una lesión en el cruzado posterior tratada de forma conservadora y a día de hoy el paciente practica fútbol. En 2015 se le realiza una artroscopia de rodilla donde se objetiva una condropatía grado 4 interna, puesto que la rodilla no tiene derrame, tiene buenos balances, es estable al varovalgo, el Latchman es negativo y el cajón posterior es positivo pero con tope, se decide realizar una unicompartimental derecha en 2017. Estas son las radiografías preoperatorias con un valgo de 6 grados y medio y en las sucesivas revisiones el paciente tiene derrames, hemartros de repetición, buenos balances, pero está con dolor. Se le realiza en 2018 una artroscopia de rodilla y se ve una sinovitis, un cajón posterior positivo con tope, un Latchman anterior positivo pero con tope igualmente, es decir, una inestabilidad anteroposterior. En este caso la unicompartimental no ha sido la indicada y se le realiza un recambio a una artroplastia total de rodilla, donde vemos en la radiografía de la derecha que en ocasiones hace falta utilizar vástagos pequeños, quizás a veces cuñas, que en este caso no ha hecho falta. Ahora sí, es el indicado, es la indicada. El paciente está contento, no tiene derrames y tiene buenos balances articulares. El resumen de la sesión de hoy sería el siguiente, las conclusiones. Las unicompartimentales presentan mejores resultados. Las tasas de revisión son aproximadamente de 7,5% a 10 años y es muy importante la indicación correcta. Sería para pacientes jóvenes o personas mayores con alto riesgo quirúrgico que tienen una gonalgia en una rodilla estable y con un dolor mecánico
y que radiográficamente la osteoartrosis es anterointerna. Muchísimas gracias.